Y de regreso a Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel Directo a la Justicia y nos acompañan los licenciados Joel Caraballo, bienvenido. Gracias, Adaitza. Buenas noches a la distinguida audiencia y al distinguido compañero Francisco Sánchez. Gusto saludarle. Saludos, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Saludos a Dajiza, a ti, al compañero Joel Caraballo. Me imagino el licenciado José Torres Nolasco debe estar conectándose en algún momento. Por ahí A estaba todos los que entrando. a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Por la emisora, principalmente los que nos escuchan por el canal digital, por el Facebook Live y los que nos verán por el YouTube eventualmente y por todas las plataformas que escuchan este programa, pues buenas noches a todos y esperamos que sea un programa divertido y ameno como siempre tratamos de llevarlo a ustedes. Bueno, ahora mismo la discusión de que acuden al Tribunal Apelativo para revocar la descalificación de Ricardo Rosselló como cabildero de la estadidad y por el otro lado como delegado de la estadidad, diríamos. La palabra cabildero pues como que no encaja ahí aunque la quieran usar. Y por el otro lado dicen que no tenía standing los abogados del Partido Nuevo Progresista para hacerlo, que quien tenía que hacerlo era la abogada de Ricardo Rosselló Nevares. Así las cosas, vamos a iniciar esta ronda. Francisco Sánchez. Bueno, la semana pasada tuve la oportunidad, ¿verdad?, de estar contigo el miércoles analizando también la decisión con Mario Ramos y con Lourdes, ¿cómo es que la compañera que Denis estaba con Lebrón. nosotros? Denis Lebrón, analizando la decisión. No voy a llevar sobre lo mismo, pero sí, a grandes rasgos, básicamente, te di los fundamentos por lo que yo creo que está errada. La juez, como he dicho, no solo aquí, sino en otras emisoras que he hablado sobre el asunto, y es que ciertamente es una decisión plagada de pasión, prejuicio y parcialidad, equivocada totalmente, y entiendo que el curso de acción a seguir era este. No esperaba que la apelación fuera tan rápido, no pasaron 24 horas cuando ya la estaban radicando, así que muy probablemente estaban listos porque evidentemente veían venir lo que vino, para decirlo de alguna forma menos complicada, ¿no? Y entonces se radicó por el Partido Nuevo Progresista, el licenciado Francisco González Magaja, quien conozco personalmente y sé que es excelente abogado. Ramón Rosario Cortés no tengo el placer de conocerlo, pero sé que fue reclutado al final por el team del Partido Nuevo Progresista para entender en este caso. Y sabemos que fue el asesor de seguridad pública precisamente de Ricardo Rosselló cuando fue gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Se recurre al Tribunal de Apelaciones porque, entre otros fundamentos, se dice que no se respetó la voluntad del elector. Eso es un caso que lo hemos discutido aquí desde hace tiempo, un caso de la década de los 80, que es Francisco Santos Vázquez versus Comisión Estatal de Elecciones, que es el que resuelve la doctrina esta de la intención del elector, ¿verdad? Y aquí, sin duda, 53.823 personas, incluyéndome, votaron por el doctor Ricardo Rosselló, ¿verdad? Y la jueza Rebeca de León entendió y ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones a que no certificara a Ricardo Rosselló, a Ricardo Rosselló Nevares. Y entonces la Comisión Electoral inmediatamente de PNP dio instrucciones a los abogados de que prepararan el recurso de certiorari, específicamente la comisionada Vanessa Santo Domingo, ¿verdad? En ese aspecto, como tú bien dijiste, no se ha radicado todavía el alegato de Ricardo Rosselló, porque estaba representado por la licenciada Soto Aguilu, conocemos quién es, ¿verdad? Es muy prolífica y muy vocal por ahí. Y básicamente, pero el PNP alega tres errores. Primero, que erró el tribunal de primera instancia al conceder un remedio provisional que está vedado por el Código Electoral. El segundo error que se plantea es que el tribunal de primera instancia erró al asumir jurisdicción en un asunto para el cual carece de autoridad. Se entiende que eso era un asunto que tiene que resolver la propia comisión. Y que se erró al legislar por fiat judicial requisitos para funcionarios electos por nominación directa que el legislador no estableció. Bueno, la figura de el candidato a write-in no está definida en la ley, simplemente habla de nominar write-in, pero en términos de qué tiene que cumplir o no tiene que cumplir el write-in, pues es una cuestión que no sabemos todavía porque no está legislado. Pero independientemente de eso, yo entiendo que tiene que cumplir con los requisitos de cualquier candidato para asumir la posición. Y básicamente
porque yo entiendo que está equivocada. Yo no voy a discutir mucho más esto, porque yo lo veo algo bien sencillo, y es la cuestión, la ley dice, tiene que ser residente de Puerto Rico o de Washington, o domiciliado en Puerto Rico, ¿verdad? Y en cuanto a requisito de domicilio, pues evidentemente ella le aplicó, si tú lees la sentencia, los requisitos de domicilio, lo entendió por residencia, y entonces ahí hay que estar el error, porque el domicilio es algo distinto a la residencia. Yo puedo estar incidentalmente en algún lugar por un tiempo determinado, suponte que sé yo, voy a atender un caso en la Florida que de repente se tarda un montón de tiempo y tengo que estar allí residiendo varios meses para atender el caso. Pues mire, yo estoy allí, pero bueno, ni soy ni residente ni domiciliado, mucho menos, ¿verdad? Pero si tuviera, por ejemplo, atendiendo casos en la Florida y en Puerto Rico a la misma vez, pues podría decirse que resido tanto en Puerto Rico como resido ¿verdad? En Florida. Así que esto es una cuestión de intención, donde yo entiendo que debo, dónde vivo, de dónde soy. Me parece a mí que la prueba más importante en términos de domicilio que se presentó es la erradicación de planillas, ¿verdad? Por los últimos 10 años, el doctor Ricardo Rosselló Nevares radicó planillas en Puerto Rico. Puerto Rico, claro. Las corporaciones, pues, radicaron planillas, pues, donde las tiene. Hay aparentemente dos corporaciones, una en Washington, D.C., otra está incorporada en Virginia, y rinden las planillas corporativas en los estados en el que, ¿verdad?, les dio su charter, la corporación donde, ¿verdad?, está cita la corporación, los headquarters. Así que me parece a mí que la decisión va a ser revocada, y llegará al Tribunal Supremo. Ya el Tribunal de Apelaciones les dio hasta el día 6 de julio, que es hasta mañana, para las demás partes presentar los alegatos, así que todos estarán trabajando hoy en la presentación de esos alegatos, porque se radicó en conjunto con esa apelación que hizo el Partido Nuevo Progresista, una moción en auxilio de jurisdicción, que no es otra cosa que la paralización de la orden de la juez, ¿verdad?, para que el tribunal entonces atienda el asunto, paralizando todo lo que está ocurriendo en la instancia y todas las acciones que como consecuencia de la orden de la juez puedan emitirse, y pues veremos. El Tribunal de Apelaciones debe estar resolviendo esto. Yo entiendo ya que si lo tomamos como parámetro, cómo resolvió los asuntos de San Juan y los asuntos acá en Guánica, acá en el sur, que tuvimos con el candidato Wright acá. Mira, yo creo que en 48 horas después de presentados los alegatos, el Tribunal de Apelaciones debe estar resolviendo, a juzgar por experiencias previas, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo, o sea, no hay un término así como que para que el Tribunal de Apelaciones resuelva, ¿no? Pero a juzgar por las experiencias previas, ese debe ser, ¿verdad?, lo que debe ocurrir. Así que nada, esa es mi versión por el momento, y dejo a los muchachos para que continúen con lo que ellos entiendan sobre este caso. Déjame darle la bienvenida por aquí al licenciado José Torreno Lasco. Saludos. Muy buenos días, buenas tardes a la Isa, buenas noches al licenciado Francisco Sánchez, a Joel Caraballo. Es que todavía lo dije buenas tardes, ya entre tarde y noche. Y ya son las 7:15. Vamos entonces con el primer turno de Joel Caraballo. Ya, interesantemente, Francisco trae un punto importante, y es el aspecto del error que se plantea, de la determinación que se hace en cuanto al fiat judicial. Y eso hay que explicarlo sencillamente, y no es otra cosa que es que el Poder Judicial se abroga la facultad técnicamente de legislar o de hacer una normativa que no existía, y ellos, a su entender, llevan a cabo una determinación. Y entonces eso, tal vez sin usar de contrarreferencia al propio código electoral, ¿no? Ese en primer orden. En segundo orden, tuvimos la oportunidad de ver un poco las vistas, y genuinamente los problemas de la presentación de la prueba y la cantidad de pruebas de referencia que se llegó a traer en algún momento dado para poder establecer precisamente el asunto de dónde residía Ricardo Rosselló, pues también me parece que había unas graves problemas para poder admitir y presentar pruebas. Y yo creo que eso, no sé si se trajo como un error, pero abona a lo que nos dice Francisco en cuanto a la pasión, al prejuicio y a la pasibilidad. Había mucha celeridad
en cuanto al trámite y los planteamientos de derecho que hacían los abogados, de alguna manera u otra, no eran resueltos conforme a derecho. Y esa es mi apreciación. Mucho se hizo con una inmediatez que ¿verdad?, sorprende a cualquiera. Y otra cosa, me parece también interesante que el Tribunal Supremo hasta este momento no ha dicho, oye, dame ese caso, que eso lo voy a resolver yo. No sé si a Francisco le parece igual, pero me sorprende que, como quien dice por ahí, no haya venido la mano invisible del Tribunal Supremo a tratar de llevarse el caso mediante un recurso de certificación y entonces hacerlo con todo el andamiaje periodístico y todo el glamour de las salas donde se graban los procedimientos en el Tribunal Supremo y entonces hacer todas estas vistas para poder adjudicar esta controversia. Eso nos sorprende mucho. No obstante, con estos errores de derecho, yo creo que debo concurrir con Francisco, que el Tribunal de Apelaciones debe estar resolviendo esto de una manera que pudiese favorecer hasta al doctor Ricardo Rosselló. Así que sobre eso no tenemos nada más que abonar, salvo esperar y que este caso sí le van a dar seguimiento, porque aquí hay un interés público, ¿verdad? Porque se conozca el resultado. José Torres Nolasco, el caso en el momento en que se quería certificar que él tenía un apartamento y que el contrato era de 10 o 12 páginas y solamente presentaron 2 y que inclusive la abogada de Ricardo podía, hasta se le podían radicar cargos a un canon porque ella conoce que eso no se debió presentar así, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con José Torres Nolasco. Yo tengo que decir que el proceso fue ciertamente atropellado. Mi percepción, sin embargo, encontrar que sea revocada la decisión, no me sorprendería que el Tribunal Apelativo quizás revoque la determinación y envíe una nueva vista, porque es que la evidencia presentada tampoco sostiene una cosa ni la otra, a mi entender. El proceso como fue llevado, llegar a una determinación conforme a ese proceso, yo lo veo bastante complicado. Realmente en estricto derecho... Sobre lo de que si tiene jurisdicción, porque ese es el punto que ahora mismo está en discusión ahí. Si tenía jurisdicción para atenderlo y quien lo tenía que atender... Ese es el planteamiento que se está levantando, pero es que yo creo que eso debe haber partido de una desestimación del saque. Si no se plantea una desestimación del saque, pero yo entiendo que eso debe haber sido una moción de desestimación empezando el proceso. Yo creo que honestamente debieron haberle dado el espacio para poder hacer los planteamientos correctamente y no trabajar de forma tan rápida, y sobre todo el punto que trae Dajiza es acerca de esa documentación. Allá había cosas como la regla de la mejor evidencia, 1. 2, estamos hablando de la prueba de referencia, que cómo podían autenticar la documentación que se estaba presentando sin tener la persona para poder autenticar esa prueba, ¿no? Ese mayormente era la inconsistencia en cuanto a la documentación. Y eso en materia de derecho probatorio, principalmente para poder establecer los elementos de la causa de acción, a mí me parece que se alejaban completamente de lo que es el trámite y del resultado final que esto podía tener. Bueno, hay una combinación de situaciones, porque está la prueba que no se presentó, la forma errada de haber presentado la prueba, y particularmente, si yo estoy en desacuerdo de la forma que se está llevando una vista, y el caso termina hoy en la tarde, es mi deber no dormir, hacer un recurso de un certiorari. Conozco muchos amigos que lo han hecho, compañeros abogados, y estar presentándolo al otro día a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Apelativo para que paralice los procedimientos. Porque es que está el recurso, varias determinaciones que no fueron conforme a derecho, y yo entiendo que debió haberse tratado de paralizar el proceso en el momento que estaba llevando, porque yo creo que es como deben hacerse las cosas, no esperar
a que termine el proceso, ver que hay una situación adversa y recurrir al tribunal apelativo. Cuando uno tiene una decisión atropellada en un proceso, evidentemente es un recurso discrecional, pero de las decisiones tan atropelladas que se llevaron en el proceso, yo entiendo que lo propio hubiese sido radicar un recurso al tribunal apelativo, un certiorari, lo antes posible. Se acabó a las 5 de la tarde, vamos a sentarnos a escribir hasta que no esté ese recurso hecho, porque eran asuntos de estricto derecho que yo entendía que el tribunal apelativo podía entrar a resolverlo fácilmente y no requería de que un par de abogados competentes se sentaran a escribir y en 5 o 6 horas iban a sacar el recurso apelativo. Porque yo estoy seguro que si a Joel Caraballo, que le gusta escribir, a Sánchez ni se diga cuánto le gusta escribir, una persona que radica una demanda de 80 páginas, no sé, a tirarle la basura, no sabe qué ¿Y cómo escribe? Cuando te reciben con cuando un emplazador te entrega una demanda de Sánchez, tú no sabes que vas para el juicio final o qué es lo que viene, no, todavía no sabes. Pero con personas que les gusta así escribir, que tienen la capacidad de escribir, yo estoy seguro que a Joel Caraballo usted le dice, Joel, atiéndete este error, búscate, vas haciendo este research sobre este particular, Sánchez, este research sobre este particular, y ese escrito apelativo está hecho en 5 o 6 horas. Estás diciendo que no usaron los apéndices, yo le aseguro que porque es que yo no hubiese, a mi entender, acaba de pasar algo aquí que se cayó hasta la computadora. No te preocupes. Yo no hubiese, o sea, hay cosas que yo no hubiese tolerado máximo en una vista que está siendo televisada, que todo el mundo está viendo los errores que se están cometiendo y estás permitiendo un atropello de cierta forma del proceso. Mira, José, sobre eso que tú estás diciendo, es que no hubo break. Fíjate que la juez empezó la vista y básicamente el desfile de la prueba comenzó casi a las 6 de la tarde. Entonces ella siguió viendo el caso hasta la hora que terminó, claro. ¿verdad? Que ya entendió. Entonces, no había minutas ni nada para poder recurrir en ese momento. Entonces, si tú te ibas del tribunal a preparar un recurso de cerciorari, pues te ponías a un desacato, a la orden de arresto, porque iba a continuar el proceso. Y fíjate que en menos de 24 horas desde que se emitió la sentencia, en menos de 24 horas ya estaba el recurso de apelación radicado. Pero por el Partido Nuevo Progresista, su abogada todavía no hizo ni los que está recomendando José ni la apelación formal. No, ya eso, pues, sí. Ya eso, mira. Dime, dime. ¿Quién tiene la legitimidad? ¿Quién tiene que presentar el recurso? No leo mente, pero claro que algo raro pasa aquí. ¿Ah? Estoy de acuerdo con José, ella era la que tenía que presentar el recurso en 24 horas. Nada más con el testigo, exacto. No hay duda, tú sabes. Entonces, ¿qué era base? Bueno, ya le dieron la píldora y el Partido Nuevo Progresista radicó el recurso. Lo que tiene que hacer ella es básicamente una moción uniéndose al alegato que presenta el Partido Nuevo Progresista. No tiene que hacer más nada. No tiene que hacer más nada. Ya con el mismo escrito se va. Oye, ni siquiera tiene que reproducirlo. Lo que tiene que radicar es una moción. Porque en estos casos que yo he llevado en el apelativo, ¿verdad? Que yo he llevado defensas conjuntas, en casos corporativos donde uno defiende al accionista, otros defienden a la corporación, otros defienden a otros accionistas. Pues básicamente si yo estoy de acuerdo y defiendo al accionista, por ejemplo, en un caso que tuve hace 2 semanas, y la corporación hace un alegato en el cual yo como accionista no tengo ningún problema en unírmele porque entiendo que levantó todo lo que tenía que levantar, pues yo simplemente radiqué moción uniéndonos al alegato del coapelado corporación tal, y yo soy accionista de la corporación y me uno porque no existe, porque existe total acuerdo de defensa entre el accionista y la corporación en ese caso. Y en este caso, pues, entre la persona electa por write-in y lo que radicó el PNP, no hay incompatibilidad ninguna. El PNP hizo todo lo que debió haber hecho él como candidato. Punto. La abogada de él está a tiempo de radicarlo. Como candidato. Se le fue la guagua. Ese argumento como candidato. Bueno, como tú digas, pero lo que te digo. El planteamiento es que él no es candidato y que no lo aplican. Y que no lo aplican ese es el planteamiento del PNP, que fue electo. Ella tiene, en términos de que se le fue la guagua, no, porque tiene hasta mañana. Y yo no sé si irá a presentar un alegato, porque yo entiendo que en el alegato del Partido Nuevo Progresista está todo dicho, ¿verdad? Pero vamos por parte. Aquí hay algo que se ha estado cuestionando y es que cuando aparece tu foto en la papeleta, tú eres un candidato y estás nominado a.
Y cuando el pueblo pone el nombre y el apellido de la persona, te está nominando. No es una elección directa. La palabra es nominación directa, no elección directa. Por lo tanto, podrían haber sido 100,000 los que votaran por él y votaron para nominarlo. Una vez él consigue los votos, pues ese nominado tiene que presentar una evidencia, la cual presentó, que era lo de donde residía, planilla, ¿verdad? Y un sinnúmero de la licencia, etcétera, para demostrar que tú eres tú, y entonces te certificaban y demás. Y ahí es donde entra ese problema, que Bueno, no automáticamente, porque hay 54,000 que votaron por él, automáticamente él iba a entrar, pero sí, hay unas cosas que están hablándose ahí que están mal. Adelante. Antes de que ocurriera eso, Francisco Sánchez Rodríguez al aire. Antes de que ocurriera eso, es que Nelson Rosario radica la querella, porque creo que el término es de 5 días, radica la querella inmediatamente en el tribunal de instancia, impugnando, ¿verdad? Esa certificación, porque evidentemente todo el mundo sabe quién es Ricardo Rosselló Nevares, no sé, ¿verdad? No debe haber mucho. Y que fueron los que, ¿verdad? A quienes el pueblo se refería con Ricardo Rosselló Nevares. No creo que haya sido el panadero de la panadería, el botiquín, por ejemplo, ¿no? El problema es que no hay identificación de la persona, son otros aspectos. Evidentemente es por él que se están votando, pero hay otros aspectos que son lo que se están dilucidando. Yo sí te puedo decir que hay una realidad. Joel Caraballo, adelante. Hay una realidad, bien sea que no aparecía en la papeleta, ¿verdad? O que, pues, de alguna manera u otra, el trámite tendría alguna que otra inconsistencia, pero el voto, ese voto directo de ese elector, de salir de su casa a escribir el nombre de Ricardo Rosselló para que pudiera, ¿verdad?, formar parte de ese grupo de personas que iban a ir a Washington a hacer esa función, eso tiene desde a mi juicio, una validez, porque ese es el deseo particular de ese elector, independientemente del trámite administrativo, ¿no? O de los procesos con los cuales hubiese tenido que cumplir el doctor Ricardo Rosselló para poder, ¿verdad?, estar, como quien dice, bona fide. Pero como cuestión de realidad, la intención de ese elector, me parece que es algo, ¿verdad?, dentro del proceso democrático. Es un mandato directo para cumplirse, ¿no? Ese particular yo lo puedo entender, pero tiene que ser elegido. Porque mañana no podemos votar por Trump. Claro. Es que claro. que votamos por Trump para esta vida y hayan 200,000 votos por Trump. Pero no entra, como va a pasar. Pero la intención del elector no puede ir por encima de los requisitos. Bueno, espérate, basado en eso, algunos dijeron, espérate, basado en eso, algunos dijeron, y si 50,000 votan por Maduro, Maduro tampoco podría sentarse. Bueno, pero tú tienes que ver la viabilidad de esa nominación. Aquí había viabilidad de la nominación, porque en términos, tú me podrás decir, oye, yo te estipulo que al momento de llevársela a cabo la elección, ¿Dónde reside? La elección, contéstame una pregunta, ¿dónde reside? Te lo voy a decir. Lo que pasa es que ni residía al momento de celebrar esa elección ni en Puerto Rico ni en Washington DC. Te lo estipulo. Pero también cumplías con el requisito para la nominación si eras domiciliado. Y en términos de eso, es que se confunde la decisión de la juez. Digo, no es que lo confunde, lo quiso hacer así porque era la manera de resolverlo en contra. Oye, y entonces, ¿qué hace? Confunde residencia. La única con 7 emisoras. Bueno, sé que vamos a la pausa, pero cubriendo toda la isla. Escúchenos en la banda FM por el 95.3 FM San Juan, 101.5 FM Ponce, 100.9 FM Mayagüez, 93.3 FM Arecibo, 105.1 FM Aguadilla, 103.9 FM Guayama y 92.1 FM Manatí. 14 emisoras en todo Puerto Rico, todo el tiempo en cadena. La poderosa. Todavía el licenciado José Torres Nolasco me insiste en su punto de que él tiene sus dudas dónde reside
Ricardo Rosselló Nevares, y por eso yo le pregunto que la duda mayor sería si el reglamento dice que es domicilio lo que tiene que probar o si es residencia lo que tiene que probar. Pues entonces si es residencia es hombre muerto, si es domicilio todavía tiene oportunidad. José Torres Nolasco, porque nos pasamos a otro tema. Bien breve, la diferencia entre domicilio y residencia, no sé si la explicaron antes de que yo entrara. No hablamos de eso hoy. Básicamente, el domicilio es donde es tu intención de estar y ahí es que quizás puede tener algo de vida su nominación, pero está a manos del tribunal apelativo. Vamos a ver qué es lo que resuelve el apelativo. Yo creo que hay la apelación yo creo que está bastante bien hecha. Tiene varios errores que yo entiendo que el tribunal apelativo va a tener que discutir. Claro. Y no creo que el Tribunal Supremo vaya a intervenir ya el apelativo ha cortado tanto el tiempo de la contestación y demás, y haberlo dado ya esta mañana. Estamos hablando que ya son escritos que básicamente tienen que estar por confeccionados y disponibles ya breve para ser atendidos. O sea que hay que ver también cuánto interés tenga el Tribunal Apelativo, el Tribunal Supremo en intervenir de antemano con un recurso de esta índole, toda vez que estamos hablando que podrían darle el curso a seguir, a ver qué es lo que resuelve el apelativo, y yo creo que eso es lo que van a hacer. Yo creo que podemos pasar al otro tema, licenciado. Claro que sí. Nos vamos con el juez que determina causa para juicio contra Jerome Garfield por violentar órdenes de protección. Arrancamos con Francisco, el audio. Yo creo... Arranca contigo, José Torres Nolasco. Sánchez. Cógelo. En este caso particular, Jerome Garfield tiene una vista preliminar en que se le radica una violación a una orden de protección al amparo de la ley 54, que sería un 2.8 del artículo de la ley 54. Lo que he hecho básicamente es que hay una llamada del teléfono del dirigido a, si mal no recuerdo, hacia la expareja, quien se beneficiaba de la orden de protección. Aquí yo creo que se van a levantar varios planteamientos que nunca se han levantado. Estamos en un caso complicado, o sea, una situación de hechos complicada, toda vez que estamos con la situación que se está dando con la ley 54 y lo adverso que ha sido estos procesos para nosotros los que vemos la práctica criminal. Sé que Joel Caraballo lo ha vivido, sé que Sánchez lo ha vivido. Ahora mismo los procesos están bastante complicados para la defensa en estos casos particularmente. Lo que sucede es que yo entiendo que se puede plantear vaguedad sobre la ley. Hay muchos aspectos que nunca se han planteado sobre la ley. A lo mejor antes de la ley 54 la gente no la miraba con tanta seriedad como está mirando hoy día, pero la realidad es que Déjame que yo lo cojo. Adelante, ahora. Francisco. Mira, lo más brutal, como dice José, no es solamente que se genera una llamada. Esa llamada se genera a través de una aplicación. Claro. Que es Instagram, ¿verdad? Claro. Que hasta ahora yo sabía que se podía generar a través del Facebook Messenger una llamada, pero no sabía que por Instagram se podía generar llamadas. Pero en efecto se generó a través de Instagram, que es más difícil la carga probatoria para el fiscal, porque ¿quién va a autenticar los récords de Instagram en Puerto Rico de que en efecto esa llamada se generó del teléfono de Garfield, quien a su vez subió la aplicación de Instagram a su teléfono, y que de ahí fue que lo oprimió el dedo, como dice la fiscal en el argumento final, y que entonces por eso violó la orden de protección? Me parece que es un caso, bueno, imagínate como que hubo una alzada para poder entonces determinarse causa en este caso, que yo de verdad me traen esto, si fuera juez, no hubiese determinado causa, porque por Instagram, difícil. Joel, dime tú, pero es que es sumamente complicado hacer una determinación de causa que lo que básicamente luego de, ¿verdad?, examina el Pueblo versus Andaluz, que es un caso, ¿verdad?, resuelto por el Tribunal Supremo, y otros tantos en relación a la vista preliminar que te hablan de lo que es la comisión del acto delictivo, ¿verdad?, la conexión con esa persona y la probabilidad de que lo haya cometido. Pues en ese sentido, ¿cómo un juez va a concluir
es todo ese andamiaje que se necesita para probar que sujeto A cometió delito acá B a través de un mecanismo donde el juez está diciendo, pues si la llamada se registró de esa cuenta o de ese lugar, pues a lo mejor fue él. Y ese análisis que está haciendo el tribunal es totalmente incorrecto y es por una sencilla razón. Es porque las reglas de evidencia, además de hablar de lo que constituye el elemento de la vista preliminar, te dice lo siguiente, que la determinación que se haga en la vista preliminar tiene que ser consona con la misma determinación que hubiese sido si estuviese viéndose un juicio. Y más como tú dices, que fíjate que tú mencionas, rapidito José, que tú mencionas Pueblo versus Andaluz, y tú sabes que cuando vinieron las enmiendas a la regla 23 en el año 2011 para que el fiscal pudiera pasar en evidencia los informes forenses, los del patólogo, los de balística y todas esas cosas, la prueba pericial, incorpora Pueblo versus Andaluz, tiene que ser con prueba admisible en evidencia, y entonces en el juicio se va a sostener. Claro, lo que te dispensa a ti en la vista preliminar es de sentar al balístico o de sentar al patólogo, pero en el juicio tienes que producir ese balístico y tienes que producir ese patólogo. Eso es lo que te dispensa en cumplimiento con Pueblo versus Andaluz. Y entonces, de Instagram, ¿sabes cuántas veces yo he visto en Facebook que la gente dice, mira, no acepte solicitudes de amistad con mi nombre porque yo no he creado ninguna cuenta nueva? A mí no me ha ocurrido, pero quizás me ha ocurrido y no lo sé y no me he percatado, pero eso lo hacen a cada rato la gente. O sea, se lo dejo a ustedes. José Torres Nolasco. Lo que están diciendo es totalmente correcto, pero no es la realidad de hoy día. Eso es lo que dice el derecho. Ustedes acaban de decir lo que dice el derecho, está escrito en los libros, surge de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Es la realidad de hoy día? No. Aquí, por una llamada que no se contestó, por una llamada, por un mensaje que alguien envió, yo no he visto dónde aparece en la ley 54 que hay una presunción que el teléfono, que yo soy el que utilizo mi teléfono y yo soy el que hago la llamada. Eso no existe. Sin embargo, todos los días en Puerto Rico, los tribunales de Puerto Rico se están encontrando personas culpables por violaciones a la orden de protección, por llamadas que no se contestaron o simplemente llamadas que se hicieron o 2 o 3 llamadas que salieron a X número. Sucede todos los días, lamentablemente. Y basado en eso, es que no me sorprende la determinación de vista preliminar alzada, que no estoy de acuerdo, que creo que es errada en derecho, pero está sucediendo todos los días, porque la realidad, para que todas las personas que nos escuchan hoy sepan, es que la presunción de inocencia en los casos de ley 54 se acabó. Existe. Se acabó. Hoy día no existe. Se acabó. Eso no existe. Se acabó. Se ha convertido casi en lo que se decía de los casos de agresión sexual. Un caso de agresión sexual no está escrito en ningún lado, pero la realidad es que casi la persona tiene que probar que, o de agresión sexual o de actos lascivos, casi tiene que probar que es inocente. Cuando se supone que la carga de pruebas sea del Estado, y en los casos de ley 54 es todo lo opuesto. Estamos viendo hoy día órdenes de protección que hay jueces que cometen el error de decir que no aplica la ley de las reglas de evidencia. Y eso es errado en derecho. La orden final de la orden de protección aplica las reglas de evidencia, se aplican las reglas de procedimiento civil, el quantum de prueba es preponderancia de prueba. ¿Por qué aplican las reglas de evidencia? Porque las reglas de evidencia claramente especifican dónde no aplican. No aplican en la regla 109, no aplican en procesos interlocutorios. En procesos ex parte. Cuando una ley especial no quiere que apliquen las reglas de evidencia, tiene que tener una disposición específica que diga, en este proceso no aplican las reglas de evidencia. Y eso no existe en la ley 54. Pero máxime, se está legislando, porque aquí en Puerto Rico se legisla para las gradas, se legisla para hacer la gente feliz, y no es lo que es correcto. De que ponerle grilleta a toda persona que le encuentran causa en la etapa de regla 6 en un caso de ley 54, y no tan solo eso, tiene que vivir a 30 minutos de las zonas de exclusión de la persona. Quiere decir que si yo pongo
zona de exclusión en el colegio de Mayagüez porque soy profesor, zona de exclusión en la UPR de Ponce y zona de exclusión en Río Piedras, la persona va a ingresar automáticamente porque con toda probabilidad desde Río Piedras tú te puedes mover en 30 minutos a cualquier lado, desde Ponce puedes llegar a 30 minutos a cualquier lado, y como no existen esos 30 minutos de distancia, la persona va ingresada. Pero vuelvo, como estamos trabajando para gradas, nadie lo va a sentir hasta que le toque un familiar. En este momento que se van a dar cuenta lo injusto que es el proceso y lo que están haciendo. Pero, vamos, yo le aseguro a Daisa también que como le ponga toda la ley 54, un domingo en Ponce se radican 5 y 6 casos de ley 54. Entre 3, 4, 5 casos de ley 54 en ocasiones. No hay grilletes en Puerto Rico suficientes para ponerle grilletes a todas las personas que tienen que le van a encontrar causa en delitos de ley 54 y máxime cuando lo que parece son que los jueces en la etapa de regla 6 tienen instrucciones específicas de determinar causa y pedir órdenes de protección independientemente de la prueba que tengan. Yo lo tengo que decir de esta forma, ¿verdad? Licenciado Joel Caraballo. Lo tengo que decir de esta forma. Yo creo que hace rato dijiste que esta emisora que se escucha, hay 14, ¿verdad? Redes que la componen. Y a través de estas 14 redes, en el conocimiento que estos casi 10 años me han dado como abogado, y lo digo con el mayor respeto del mundo, y la carga de la prueba en estos momentos para establecer un caso de ley 54 se ha vuelto bien complicada. Me parece, y lo digo porque yo no simplemente soy un mero espectador, ni una persona que está en esta plataforma para opinar sobre algo que desconocen. Es que yo, como abogado de defensa, todos los días me encuentro con esta situación. Los jueces del Tribunal de Primera Instancia están resolviendo los casos de ley 54 de dos formas. La primera, dentro del marco de la especulación. Y eso es lo que acaba de pasar con Jerome Galbraith. El marco de la especulación. Y usted sabe lo que pasa cuando hay marco de especulación, que todos aquellos derechos constitucionales que se hicieron en el 1952 y que provenían desde modelos anteriores y que nosotros hemos rebuscado en la historia y la hemos agregado a nuestro acervo jurídico, van a claudicar. Esa es la primera. Y la segunda, que las determinaciones se están haciendo en el por si acaso. Yo voy a encontrar causa en regla 6 por si acaso. Te voy a encontrar causa en regla 6 en alzada por si acaso. Te voy a encontrar causa en vista preliminar por si acaso. Y en el juicio te voy a encontrar culpable por si acaso. Y cuando el por si acaso, como decían los jueces del Tribunal Supremo, incluyendo a Anabel Rodríguez en algún momento dado, cuando se disminuyen los medios, repetido ad nauseam en casos como Pueblo versus Martínez Torres, cuando se disminuyen los medios en búsqueda del ansiado orden, claudica la democracia que nosotros intentamos siempre proteger. Eso es lo que está pasando al día de hoy. Y eso es bien peligroso porque coloca a un ciudadano de alguna forma a enfrentarse al sistema por cualquier otra persona que tenga una componenda en contra de ella y le ponga lo ponga en una situación de su vida que jamás se va a enterar, porque entre el por si acaso y la especulación, nosotros vamos a empezar a tomar decisiones contra los ciudadanos. Y eso es bien peligroso. Y eso opera en contra del ciudadano. Y el sistema no se desarrolló para que fuera así. Y entonces, como lo hablábamos en este programa, con el caso de Overseas Press Club, que decía la jueza presidenta, yo le empeñé mi palabra al país. Amén de que eso fue una opinión disidente, porque imagínense una opinión mayoritaria. Lo desconcertado que sería eso para efectos de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ve? Y nosotros no podemos ver, o sea, como abogados, como ciudadanos en general, nosotros no podemos ver lo punitivo del proceso. Es que hay una estructura
Y esa estructura hay que protegerla, porque si no, pues imagínese usted, se nos meten a las casas, registran nuestras cosas, nos arrestan porque sí. Ese es el marco de la especulación y del por si acaso. Y si eso es lo que nos toca en estos momentos, queda mucho por hacer. Y me parece que hemos vuelto a hace más de 40 o 50 años en nuestro sistema jurídico con este tipo de comportamiento. Francisco Sánchez. Ante la elocuencia de los compañeros no voy a decir nada más, pero recuerdo, hay una película buenísima que la recomiendo a todos en el libro que yo escribí, la cito muchísimo, que se llama V for Vendetta. Y el día en que nosotros renunciemos, tenemos que luchar por mantener nuestros derechos constitucionales vivos. Esta es una pelea que la tenemos que dar todos los días, que los abogados estamos en los tribunales prestando un servicio, pero más que nada defendiendo la Constitución y nuestros derechos. Y eso es importante, esa es la labor que hacemos. Con eso en mente, yo no tengo más nada que agregar, pero no quiero irme del programa sin discutir brevemente con los muchachos en lo que quedan, los 8 minutos que quedan, la nueva orden ejecutiva, que por fin estamos regresando a la normalidad con un 72% de las personas de la población puertorriqueña vacunada, y ya desde hoy se quedan sin efecto, por ejemplo, las restricciones en cuanto a capacidad en establecimientos cerrados, en establecimientos públicos y privados, incluyendo restaurantes, cine, teatro y el Coliseo de Puerto Rico. ¿Ok? Segundo, como cuestión importante, se eliminan las restricciones de horario. Esa restricción que había de 12 de la madrugada a 5 de la mañana se acabó. Las personas completamente vacunadas, que ya como nosotros aquí, no tenemos que usar la mascarilla. Veo mucha gente usando la mascarilla en el día de hoy. Yo no la utilicé. Creo en la vacuna. Claro, siempre manteniendo el distanciamiento social, ¿verdad? Las personas no vacunadas o que no tengan las 2 dosis tienen que continuar con el uso de la mascarilla, ¿verdad? Los menores entre ¿verdad? de 2 a 11 años tienen que usar la mascarilla porque evidentemente no tienen acceso a la vacuna, está prohibida su intervención en ese tipo de menor en este momento, ¿verdad? Hay que esperar la aprobación de la FDA. Y entonces el uso de mascarilla va a ser requerido cuando se visite o asiste o se labore en instituciones de servicio de salud, porque obviamente los hospitales y cosas como esas, pues puede haber un riesgo grande de contagio, ¿verdad? Las personas comprometidas, ¿verdad? En su sistema, ¿verdad? Inmunocomprometidas, pues tienen que utilizar la mascarilla. Los organizadores, propietarios, administradores, que realicen y organicen eventos grandes, públicos o privados de 500 personas o más, tienen que exigir 2 cosas. Número 1, y es la alternativa, la evidencia de la vacuna, que ya por ahí yo veo que se están vendiendo los carnecitos y usted la pone ahí y la tienen en plastiquito y se la lleva seguro y la mantiene en su carro, ¿verdad? O si no se vacuna, pues no se tiene que presentar una prueba de antígenos COVID-19 con 24 horas de anticipación, ¿ok? Ese va a ser el nuevo carimbo ahora. Si te vacunaste o la prueba, eso es lo que hay. Eso es lo que hay ahora, ¿verdad? Y tenemos un 72% de la población vacunada, así que estamos bastante adelante. Mira, y yo tampoco quería que nos fuéramos sin... ¿Qué ha pasado con que Justicia Federal todavía no ha determinado si va a buscar o no la pena de muerte para Félix Verdejo? ¿Eso ha adelantado algo? Deja eso a José con eso. José, ¿qué nos dice? José Torre Nolasco, ¿no ha pasado mucho con eso? La realidad es que no ha pasado mucho. Yo empecé el descubrimiento de pruebas. Entiendo que ya se entregaron los primeros files del Ministerio Público o ya sí dijeron que estaban disponibles. No sé si ya la defensa fue a buscarlo. La defensa habló de que solicitó un término de entre 60 y 90 días con el propósito de un estado de los procedimientos, a ver cómo está adelantado el descubrimiento de pruebas sumo, y que en definitiva decida Fiscalía si va a buscar la pena de muerte o no. La preparación es distinta, ¿verdad? Y quizás los componentes de la defensa de los abogados de defensa de Verdejo y a lo mejor tienen que añadirse otros abogados. Ya evidentemente tiene sí un abogado que es especialista en casos de pena de muerte, pero ciertamente es bastante complejo. Es un caso que, si se dan cuenta, se hizo mucho ruido. Ya no se está hablando de ese caso. Básicamente más se está hablando del caso de Jensen y de este otro caso de eso se llama morbo. A la gente le gusta el morbo. Ya el morbo pasó y ahora se olvidan hasta que el juicio arranque su fondo. Y lo otro que quiero discutir, que ya no fuimos, es
lo del FEI, que amplía la investigación sobre Raúl Maldonado tras recibir nueva información. Este era el que andaba de mediatura haciendo todas las denuncias con su abogada, López Mulero, y ahora resulta que entonces lo están investigando y cada vez se siguen añadiendo más cosas a este caso, Francisco. Bueno, así es, y yo de eso no tengo mucho que abordar. Ya el panel del fiscal especial independiente les extendió un término adicional para que a raíz de esa nueva evidencia, un informe forense que recibieron de la Oficina de Ética Gubernamental, amplíen esa investigación y decidirá si el FEI radica cargos o no, tanto sobre la investigación original como esa nueva inclusión a sugerencia de ese informe forense que llegó. Y finalmente, Derek Chauvin, el caso en Minneapolis, ¿se acuerdan ustedes? Por la muerte de George Floyd, condenado a 22 años de cárcel. El hombre pidió perdón allí en el tribunal antes de ser ingresado y pues la familia empieza a ver algo de tranquilidad y ciertamente los abogados que están ahí bregando con la demanda, afilándose las manos porque definitivamente eso viene bueno. Joel. No, y yo creo que, ¿verdad? Un suceso bien desafortunado en la historia de los Estados Unidos. Yo creo que o sea, un agente de la policía debe estar lo suficientemente preparado, ¿verdad? Y adiestrado para poder someter a una persona con las debidas restricciones, ponerlo bajo arresto y conducirlo hasta, ¿verdad?, una estación de policía más cercana. No creo que este es un suceso bien desafortunado, así que ahora tocará a esa persona cumplir ese tiempo, ¿verdad? Y ya será ese... Aprovechando que estoy contigo, yo no sé qué es lo que le pasa a la gente. Ahora finalmente presentan cargos criminales contra un empleado del municipio de Mayagüez por fraude en el PUA. Sigue habiendo personas trabajando a tiempo completo, cobrando el PUA, entienden que no los van a coger. Oye, no leen noticias, no leen periódicos, no escuchan radio, no ven televisión. Yo no entiendo. Le radicaron a 4 ahí y entonces todos eran empleados municipales. Pero todos los que están pendientes por ahí para abajo, o sea, esto es 4. Había una bien chistosa ahí que decía que los sueldos se le disminuyeron porque ella daba zumba y entonces pues ya no podía dar zumba y entonces cogió 14,000 pesitos ahí en puja porque ya no daba zumba. Habían otros 2 ahí que eran empleados municipales que hacían trabajos de construcción y otros de ornato y mantenimiento, también declararon falsamente otras cosas, evidentemente obviaron que trabajaban en el municipio de Mayagüez y también radicaron Claro. Exactamente, más lo que radicó el FBI hace como mes y medio atrás, también radicaron una ronda de unos 30 y pico de acusados. No, escuché al secretario del Trabajo decir que todavía hay muchos más casos que referir, así que esto de fraude del PUA aparenta que bueno, pronto volverá para acá el secretario del Trabajo para este panel, así que Francisco, tenemos agenda ahí. Está en agenda. Gracias, Joel Caraballo, gracias, licenciado José Nolasco, gracias, Francisco Sánchez Rodríguez, por haber estado con nosotros. Hasta el lunes próximo, ¿verdad? Aquí en Directo a la Justicia. Nosotros, amigos, nos despedimos. Será hasta mañana. Que la pasen bien. Buenas noches a todos.